Bueno, lo primero que vamos a hacer es encender la calculadora, presionando el botón de encendido, y vamos a pasar al modo complejo. Presionamos el botón modo y el 2 que nos lleva al modo complejo. Si yo quiero ingresar, por ejemplo, un número como el 2 más J5, yo lo puedo hacer de las siguientes dos maneras, en forma rectangular, lógicamente. Presiono 2 más puedo poner 5, Shift y el botón END, que nos permite ahora ingresar el I, que es la unidad imaginaria. Le doy igual y ahí tomó el número tal cual como lo pensábamos hacer, 2 más J5. ¿Qué pasaría si yo quisiera ingresar primero el I? Vamos a ver que si yo, por ejemplo, pongo 2 más, y aquí pongo Shift, tal cual como lo hicimos antes, presiono END, aparece la unidad imaginaria, y yo pongo solamente el 5. Si presiono igual, me va a dar un error sintáctico. ¿Ya? Este error lo podemos resolver simplemente agregándolo así. 2 más, vuelvo a presionar Shift, END, ¿cierto? Aparece la unidad imaginaria, y tendría que multiplicar por 5. ¿Ya? Con eso, si yo presiono igual, me va a tomar ese número. Claramente aquí nos conviene entonces mucho más trabajarlo simplemente como 2 más 5i. ¿Ya? Más rápido, nos evitamos estar haciendo la multiplicación. Ahora, ¿cómo podemos nosotros agregar un número que esté en forma polar? ¿Ya? Para eso hacemos algo muy similar. Yo ahora voy a agregar el 12 con ángulo 30. 12, recuerden que estoy en el modo complejo, y presiono Shift, este botón que sería el que nos va a entregar el símbolo del ángulo, y pongo 30 directamente. No hace falta que yo ponga ningún símbolo para los grados, simplemente así. Le doy igual y como pueden ver me lo representó en forma rectangular. ¿Ya? Yo si quisiera tener la forma rectangular aproximada, yo presionaría este botón SD, ¿ya? Y ahí me está presentando que es 10,39 más 5J o 5i, como lo quieran decir ustedes. ¿Ya? Una conversión bastante automática. ¿Y qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, agregar un número que esté en forma rectangular? Supongamos el mismo que usé antes, 2 más J5, o en realidad 5i, como lo vamos a agregar acá. Pongo Shift, ¿cierto? En. Y para poder pasarlo a polar, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a usar la siguiente función con Shift y voy a presionar el botón 2, que nos entrega un menú complejo con algunas operaciones. Lo presiono, pueden ver que aparecen varias. La primera de ellas es obtener el argumento, vale decir el ángulo. La otra, que es la 2, nos entrega el complejo conjugado, bien directo. La 3 nos permite convertir un número que esté en forma rectangular a uno que está en forma polar. Y la cuarta, lo contrario, pasamos de un número en forma polar a uno en forma rectangular. Así que vamos a hacer en este caso lo que nos indica la 3. Así convertimos entonces el 2 más 5i en el número correspondiente, que sería raíz de 29 con ángulo de 68, podemos decir, 2, si es que lo aproximamos. Si yo quiero obtener lo que sería ese raíz de 29, presiono SD y nos dice que es el 5,39 aproximadamente con ángulo 68,2. Ahora vamos a realizar una operación un poquito más compleja, donde vamos a dividir un número y restarle otro número. Así que lo que vamos a calcular es lo que ustedes pueden ver ahora. 2 más J3 dividido en 12 con ángulo de menos 30 menos J8. Y vamos a ver el resultado que nos da tanto en forma rectangular como en forma polar. Comenzamos. Lo primero que yo recomiendo es hacer así la división para que nos quede un poquito más ordenado. Ponemos arriba el número, el 2 más el 3. Vamos a presionar Shift para agregar la unidad imaginaria. Bajamos acá presionando hacia la derecha y agregamos ahora el 12 con ángulo. Recuerden que el ángulo lo ponemos como Shift y este botón que tenemos acá, y ponemos entonces el menos 30. Aquí hay que tener bastante cuidado en agregar el menos con este símbolo, ya que nos permite hacer negativo el número, no con la resta, porque nos podría dar un error de sintaxis. Tenemos entonces listo ese resultado, en realidad esa expresión. Desplazamos hacia la derecha y agregamos ahora el menos, pero con la resta, como lo que le estaba diciendo, ¿cierto? Ponemos 8 y ponemos el J. Lo ponemos acá y le damos igual. Se demora un poquito en calcular y nos da el resultado exacto, como pueden ver ustedes, ¿cierto? Si yo me desplazo hacia la derecha puedo ver todo el resultado, lo podría anotar así si lo quisiera.
Si yo quisiera, por ejemplo, verlo aproximado, presiono el botón SD y nos dice que es el número 0,01934 aproximadamente, menos 7,7 i o 7,7j, como lo quieran decir ustedes. Ahora, si presiono de nuevo igual, nos va a entregar el mismo resultado que teníamos originalmente. Si yo esto lo quisiera convertir a forma polar, que muchas veces es lo que vamos a hacer porque es un poco más práctico de operar, vamos a ir a Shift, pasamos al menú, ¿cierto? Complejo, que lo obtenemos con el 2, y aquí seleccionamos el 3. Igual, y nos va a entregar entonces la forma polar, que sería 7,7 aproximadamente, con ángulo de menos 89,86. Como pueden ver, es bastante práctico, entonces nos puede servir para realizar diferentes operaciones, como incluso aplicar Kramer en la resolución de sistemas de ecuaciones. Claramente yo tengo que llegar a las expresiones y ingresar a la calculadora para que nos entregue los resultados. Igual es un poquito más de trabajo que lo que sería, por ejemplo, una TI o una HP, pero de todas maneras se puede resolver.